Bueno, buenas noches con todo. Nuevamente un gusto de participar para compartir el trabajo de la entrevista única en Cámara GESEL, la cual llevo muchos años trabajando en este procedimiento en el Ministerio Público y es un grato honor compartir con ustedes el trabajo que se viene realizando en este procedimiento. Em, Alguien parece que ha levantado la mano. Bueno, No se preocupe, doctora. me están escuchando, ¿no? Bueno, la ponencia que voy a presentar el día de hoy, voy a iniciar, para mí es importante siempre que todos los participantes tengan conocimiento de cómo nace este trabajo de entrevista única en las cámaras GESEL. Y siempre mi ponencia le empiezo haciendo un poco de historia con respecto a cómo dimos inicio a este gran proyecto, ¿no? Hace muchos años atrás, más o menos en el 2003, un grupo de profesionales, psicólogos del Instituto de Medicina Legal, de la sede donde laboro, presentamos un proyecto porque veíamos que las víctimas de violencia sexual, porque así nace este proyecto con víctimas de violencia sexual, venían cuando ponían una denuncia por una violencia que han sufrido, ¿no? Violencia sexual, las niñas o los niños pasaban por una serie de interrogatorios en todas las instancias donde tenían que acudir después de haber puesto la denuncia. Y más o menos vimos que los menores, cuando los padres acudían a poner una denuncia, siempre el primer lugar donde uno acude a poner esta denuncia es a la comisaría, ¿no? Y en la comisaría, bueno, los niños eran interrogados, se les preguntaba el motivo por el cual sus padres ponían la denuncia y muchas veces quizás por la falta de experiencia, por el trabajo con niños, encontramos que las preguntas que se les hacían a veces a los menores era de una forma inadecuada. Pero no quedaba solamente en el tema de que el menor daba un relato en la comisaría, sino también la misma comisaría, el mismo instructor pedía una evaluación psicológica con profesionales de la Policía Nacional. Previo a esto, se les avisaba a los fiscales también hacían un interrogatorio al menor, también cuando llegaban al Poder Judicial, también eran interrogados muchas veces frente al denunciado. Y igual era cuando acudían al Ministerio de la Mujer. También los profesionales de esa entidad les hacían una serie de preguntas a los menores, inclusive les realizaban evaluaciones psicológicas. En la parte que correspondía a medicina legal, en nuestra misma sede, nosotros también preguntábamos a los menores el motivo por el cual habían asistido y empezaba con el reconocimiento médico, el profesional médico le hacía una serie de preguntas con respecto a los tocamientos o a la violencia sexual que el menor refería haber sufrido. Luego pasaba por el médico ginecólogo, por la enfermera, por la bióloga, luego pedían evaluación psicológica, muchas veces evaluación psiquiátrica, que a veces no tenía mucha necesidad de que un niño pase una evaluación psiquiátrica, pero como parte de la rutina y de los exámenes que siempre se solicitaban, pedían una evaluación psiquiátrica. Entonces, más o menos un niño pasaba unas 10 veces por una serie de interrogatorios, ¿no? Frente a esa situación, el grupo de psicólogos presentó un proyecto
primero pensando en casa, ¿no? En que medicina legal trabaje en equipo y que de esta manera no se le haga tantas preguntas a los menores, sino que los profesionales de medicina legal podían participar en conjunto y poder, y así de esa manera poder ir recogiendo información necesaria. Pero y se pensó en utilizar una cámara Gesell, que es esta cámara, la primera cámara de Arnold Gesell, que era un médico pediatra estadounidense que utilizó la cámara Gesell para observar la conducta de los niños. Pero este proyecto no quedó solamente en medicina legal, lo elevamos a fiscalía, la fiscalía tomó interés en el tema y involucró ya no solamente a medicina legal, sino a los fiscales, pensando en que quien dirigía toda esta investigación era el fiscal y teníamos que trabajar en conjunto. El proyecto que se presenta fue compartido por algunas ONGs como UNICEF y la Cooperación Belga. Ellos tomaron interés en el proyecto y decidieron que conjuntamente con Medicina Legal y el Ministerio Público poder sacar adelante este proyecto, ¿no? Se hizo una serie de estudios, una serie de investigaciones, se trabajó a nivel de provincia, con reuniones continuas y se decidió que se deberían instalar cámaras en los lugares donde había el más alto índice de violencia sexual, ¿no? Entonces, junto con UNICEF y Cooperación Belga, se decidió instalar 7 cámaras Gesell, ¿no? 7 cámaras Gesell, las cuales se tomó, como les mencioné, el modelo de Arnold Gesell, fueron instaladas, también hubo un estudio donde podíamos instalar estas cámaras, se empezaron a instalar en los lugares que la División Médico-Legal nos podía brindar, ¿no? Se acondicionaban con todos los equipos que los vamos a ir viendo y que de repente ya muchos de ustedes lo conocen porque participan en estas diligencias, pero es importante siempre hacer un recordatorio. Entonces, se instalan estas 7 cámaras Gesell, tanto a nivel de provincia como en Iquitos, Madre de Dios, Cusco, acá en Lima, en Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, ¿no? Fueron instalándose las cámaras poco a poco y la primera cámara que se instala es en la sede donde yo laboro, que es la sede de Unclifor, ¿no? Que es la que está en el centro de Lima. Esta fue la primera cámara que se instala, ¿no? Este modelo que se ha mantenido, que la tenemos, esta cámara, que creo que los tamaños son los más adecuados. Y al inicio, como ustedes pueden ver, se trabajó con juguetes, lo cual posteriormente ya no lo hemos realizado. Ya les comentaré el motivo por el cual no se realiza. Y acá vemos el espacio de la sala de entrevista y también está el espacio de la sala de observación. Entonces, pero este gran proyecto que se inicia no podía iniciar sin de repente contar con un respaldo. Primero se hizo un piloto en Lima Norte, se trabajó entrevistas para poder ver los resultados que daban este proceso que nunca se había realizado y que había nacido de la idea de profesionales involucrados en este proceso de trabajo con víctimas de violencia sexual. Y entonces empezamos a trabajar, pero necesitábamos documentos que nos respalden. Entonces empezó a trabajar la primera guía de procedimiento para este proceso, que era guía de procedimiento para la entrevista única de niños, niñas, adolescentes,
víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Al inicio, como les mencioné, hemos trabajado solamente con niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, ¿no? Esta guía, bueno, se trabajó también con un periodo largo, tuvo el respaldo de la Fiscalía de la Nación, sale una resolución y es la primera guía con la que empezamos a trabajar, que bueno, es un documento que nos ayudó mucho, era un documento de respaldo para todo este procedimiento que habíamos iniciado. Luego, en el 2012 se hace una revisión de esta guía, ¿no? Porque encontramos, bueno, que todo documento necesita ir perfeccionando de acuerdo a nuevas situaciones que se venían dando y que era necesario darle una revisión y hacer algunos ajustes, ¿no? En el 2012 se hace la revisión de esta guía. Sin embargo, no hubo mayores cambios, ¿no? eh, algunas cosas puntuales que había que mencionar, pero no de mayor relevancia. Se siguió trabajando este proceso de las entrevistas únicas a nivel nacional, se fueron instalando algunas cámaras en otros lugares, se fue capacitando a los profesionales que realizaban estas entrevistas. Fuimos capacitados por profesionales expertos colombianos en técnicas de entrevista, lo cual nos ayudaban para poner en práctica todo este procedimiento. En el 2016, ¿no? De acuerdo a la ley 3364, nuevamente se revisa esta guía, que es del 2012, donde ya se perfecciona de acuerdo a la ley 3364 y se trabaja bajo el desarrollo de los enfoques de género, integralidad, interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad y bajo los principios de igualdad y la no discriminación, así como el interés superior del niño, la debida diligencia, de acuerdo al Código Procesal Penal y a la Ley 3364. Este documento es importante, creo, para todos los profesionales y todos los que están involucrados en el sistema de atención a presuntas víctimas, porque este procedimiento también tuvo muy buenos resultados hasta aquella época porque estaba ya considerado dentro de la ley y constituía este proceso en una herramienta de trabajo para los operadores de justicia orientada a unificar criterios de actuación y adecuación y conducción del procedimiento de entrevista única, ¿no? Que es muy importante porque a través de este proceso de la entrevista única que se da en estas cámaras GESEL, se trabaja prácticamente en conjunto con los operadores que intervienen en esta toma de declaración testimonial, convirtiéndose en una herramienta importante en este proceso. Esta guía no caminó sola porque en el 2018 también encontramos algunos ajustes que deberían ser mencionados en algún documento que no estaban mencionados dentro de la guía del 2016. Y aparece una directiva del 2018 y en esta directiva hay algunos ajustes que no se mencionan en la guía del 2016 que eran muy importantes mencionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el transcurso de todo este proceso nos fuimos dando cuenta que era importante que se plasme estas observaciones dentro de un documento y en este caso la directiva del 2018. Posteriormente, como todos sabemos, pasamos por una etapa de pandemia y también esta guía fue adaptada o se trabajó una guía para trabajar para la toma de declaraciones testimoniales de estas presuntas víctimas bajo los enfoques y bajo la figura
de pandemia, ¿no? Se adaptó, se trabajó con temas de bioseguridad para no dejar de atender a estos niños y adolescentes víctimas de violencia. Y bueno, gracias a Dios se pudo cumplir en no dejar de atender a estos niños. Así también, luego, em, todo este proceso, como les había mencionado, fue considerado dentro de la ley 3364 y donde en el artículo 19 hablan sobre la declaración de las víctimas y entrevista única, ¿no? Y lo que dice el artículo 19 es cuando la víctima sea niño, niña, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada. La declaración de la víctima mayor de edad a criterio del fiscal puede realizarse bajo la misma técnica. A través de este artículo ya no solamente se consideraba a los niños y adolescentes, sino también a víctimas mujeres adultas bajo el criterio del operador, ¿no? Bajo el criterio del fiscal, considerando en este caso, que no se contaba con cámaras suficientes como para que todos los casos de delitos contra la libertad sexual y violencia, ¿no? Y otros tipos de violencia puedan ser tomadas sus declaraciones en las cámaras GESEL. Es por eso que el mismo artículo menciona cuando se considere necesario, ¿no? Prácticamente el operador es el que decide qué casos van a ir a esta toma de declaración testimonial. Y bueno, dentro de todo, contamos en este proceso con las normativas de la prueba anticipada. También aparece la figura de que estas tomas de declaraciones eh, empiezan a realizarse bajo la prueba anticipada, ya que al inicio, cuando empezamos a trabajar, las entrevistas únicas se realizaban bajo la figura de prueba preconstituida con la dirección del fiscal encargado de la investigación. Así fuimos trabajando en todo este proceso, pasan los años y en el año 2019, ¿no? Publican la ley 3920, en donde declaran de interés nacional la instalación de cámaras GESEL en las fiscalías y es ahí donde se tiene la oportunidad de implementar, ¿no? Mayor cantidad de cámaras GESEL en fiscalía, eh, mínimo en un distrito fiscal debería contar con una cámara GESEL, ¿no? Que es lo que se empiezan a instalar. Pero dentro de esta ley, ¿no? De esta publicación de la ley, también consideraban que dentro de los juzgados de familia de los distritos judiciales del país, también deberían instalarse cámaras GESEL, ¿no? A fin de garantizar la actuación oportuna de las diligencias que sirvan como medios probatorios idóneos en los procesos judiciales. Y es así que el Poder Judicial también empieza a instalar cámaras GESEL en distintos lugares, ¿no? Dentro del país. Y es por eso que se cuenta también con cámaras instaladas en el Poder Judicial. Así pues, hoy en día, contando con cámaras instaladas en el Poder Judicial, también se cuenta con protocolos de otras entidades, como es del Poder Judicial, que trabajan un protocolo de entrevista en cámara GESEL en el 2019 y en el 2023 también ha salido un protocolo de entrevista única en cámara GESEL para casos de víctimas y testigos de violencia contemplados en el marco de la ley 3364 de la policía. Entonces, también hay cámaras instaladas en las instalaciones de las
de las comisarías. Bueno, y también cuentan con su protocolo, ¿no? Que prácticamente sí, a la revisión es muy parecido, ¿no? A la guía de procedimiento de entrevista única del Ministerio Público, ¿no? Casi están bajo esos mismos parámetros. Luego, bueno, dentro de todo este proceso, de este preámbulo, de un poco de conocimiento, ¿no? Cómo nace este trabajo de entrevista única, del respaldo que tenemos de las guías y cómo ha ido avanzando. Hoy en día, el Ministerio Público cuenta con más de 180 cámaras GESEL instaladas entre cámaras y salas, ¿no? Porque ya vamos a ver, también se han instalado salas y bueno, con eso, lo cual resulta insuficiente, ¿no? Vamos a ir revisando un poco porque la idea es revisar esta guía de procedimiento para ir entendiendo el trabajo que se realiza en esta toma de declaración testimonial. Y lo que nosotros realizamos en esta Cámara GESEL es una entrevista única, ¿no? ¿Y qué es la entrevista única? La entrevista única es una diligencia de declaración testimonial que forma parte de la investigación y está dirigida a las personas víctimas de violencia, ¿no? Esta entrevista única, como su nombre lo dice, se desarrolla en una sola sesión con la intervención de los operadores que participan en el procedimiento, siendo el psicólogo quien lleva a cabo la entrevista. Eso es lo que dice la guía de entrevista del 2016. Como les mencioné, hoy en día las tomas de declaración testimoniales las realizamos bajo la figura de prueba anticipada, la cual está dirigida por el juez, ¿no? El señor magistrado. Él es el que dirige este procedimiento, em, como que el tiempo en cuanto al inicio de esta entrevista se ha agrandado un poco más, hay mayor tiempo, ya que de espera, si se podría decir, para que se inicie la toma de declaración del menor, porque con la participación del señor magistrado hay una serie de corroboraciones que se hacen antes de iniciar la entrevista, como es que las personas que van a participar estén debidamente notificadas, hay una corroboración, acreditaciones, ¿no? Que el juez es el que decide si esta entrevista se lleva a cabo cuando todo ya está en orden y que todas las personas que van a participar estén con sus debidas notificaciones. ¿Para quiénes se aplica este procedimiento de entrevista única, ¿no? Según la ley, dice todos los tipos de violencia, ¿no? De acuerdo a la ley 30364. ¿Y cuáles son los tipos de violencia que ahora se trabajan en Cámara GESEL? Es la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, pero siempre dando prioridad a los casos de violencia sexual y a niños y adolescentes. También hoy en día se toman declaraciones a testigos, ¿no? También se toman declaraciones a niños testigos que se realizan bajo esta figura de la Cámara GESEL como una entrevista única. ¿Cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo una entrevista única, ¿no? Estos pasos prácticamente se han dividido en previo a la entrevista, etapa de la entrevista única y etapa posterior. Prácticamente hay tres pasos. ¿Qué sucede cuando hay una denuncia por un caso de violencia sexual? Vamos a centrarnos en violencia sexual, ¿no? Viene la denuncia que ya les he mencionado, pueden ponerlo en la comisaría, pueden acudir a la fiscalía, pueden acudir al Ministerio de la Mujer,
¿no? Entonces toman conocimiento, bueno, interviene la fiscalía, eh, da la orden, ¿no? La indicación de que frente a esta denuncia, el menor o la menor pase un reconocimiento médico legal. Luego, cuando es un caso de flagrancia, se programa la entrevista en el día, ¿no? Tomando en consideración, bueno, la hora a la cual se ha puesto la denuncia, los tiempos que requieren para que todos estén presentes, se lleva a cabo en el horario también, considerando el horario de medicina legal y de acuerdo a la agenda de los magistrados, ¿no? Pero se realiza durante las 24 horas de puesto la denuncia, ¿no? En el caso de que son denuncias de repente que no hay algún detenido, sino que de repente son casos que han sucedido anteriormente y que ponen la denuncia sin haber una persona que está detenida, hay una programación de esta entrevista única. ¿Por qué? Porque el operador muchas veces requiere tiempos para notificar, algunas veces los denunciados están en provincia, ¿no? O la menor también está fuera de la ciudad donde se va a llevar a cabo la entrevista. Entonces, el mismo fiscal coordina la fecha y si es una prueba anticipada, coordina con él la agenda de los magistrados para la programación, el día y la hora de esta, que se llevará a cabo la entrevista, ¿no? Los fiscales siempre mandan una propuesta de la fecha, dependiendo de la fecha y hora, de acuerdo a la agenda y los espacios que están libres, y se programa la entrevista, ¿no? Luego también, previo a esta entrevista, hay la intervención de UDAVIC, ¿no? Esta área, UDAVIC, se encarga pues del apoyo a la víctima antes y durante y después de todo este proceso. Luego de eso tenemos la etapa de entrevista única, que también está dividido y que lo vamos a ir revisando antes de la entrevista, inicio de la entrevista y durante la entrevista, ¿no? Está dividido en tres pasos también. Y luego está la etapa posterior, que viene la evaluación psicológica, la cadena de custodia, la intervención de UDAVIC y la derivación para el tratamiento. Estos son los pasos que se siguen para llevar a cabo y programar una entrevista única. Luego tenemos algo importantísimo que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta entrevista única, de esta toma de declaración bajo esta figura de entrevista única? Es evitar la victimización secundaria. Luego, otro objetivo importante es recopilar la información de los hechos denunciados de una manera objetiva, precisa y confiable a través del relato de la víctima. Y otro punto importante como objetivo es perennizar la entrevista a través de un medio audiovisual a fin de que se constituya como prueba válida dentro del proceso de entrevista. Dentro de esto del proceso de entrevista es importante que esta recopilación de información, que los operadores que participan pues, observan cómo es la recogida de información de la denuncia por la cual viene el menor, ¿no? Se trata de recoger la información lo más, las partes más importantes, las preguntas se hacen de acuerdo a lo que se requiere para esta investigación y lo importante también dentro de esto es que se puede recoger y se puede grabar, ¿no? Las expresiones verbales y no verbales de los menores, ¿no? Y toda esa información se queda perennizada en un DVD o en un DVD,
que va a estar perennizado todo el relato de la menor, ¿no? ¿Cómo funciona prácticamente o cómo es la estructura de esta cámara Gesell, ¿no? Ya hemos visto, y a muchos lo conocerán, las cámaras Gesell. En el Perú hay diferentes tamaños de cámaras en el Ministerio Público, porque como les mencioné, las cámaras han sido instaladas en los lugares, en los espacios que se han acondicionado dentro de medicina legal. Mayormente, las cámaras están instaladas dentro de las instalaciones de medicina legal. La Cámara Gesell cuenta con dos espacios, ¿no? El espacio de la sala de entrevista, donde participa el psicólogo que realiza la entrevista y la víctima, ¿no? Están dentro de esta sala de entrevista. Cuando participa un intérprete o traductor, también está en la parte de acá. Nadie más participa dentro de este espacio. Dentro de este espacio tenemos que hay cámaras domo que graban todo este proceso, que graban los movimientos de la víctima. Hay micrófonos incorporados en el techo, en el piso, en la mesa, ¿no? Donde sea necesario para poder entender y escuchar bien toda esta entrevista y que todo se grabe bien. Esta cámara está dividida por un vidrio espejado de dirección unidireccional, donde los operadores que participan en la sala de observación van a poder observar lo que va a pasar acá, y en las de la sala de observación no se pueda ver quienes están en este espacio, ¿no? Dentro del espacio de esta sala de observación, bueno, tenemos personajes importantes, que es el juez en caso de prueba anticipada, que es el que dirige la investigación. Tenemos al fiscal encargado de la investigación. Cuando se requiere la policía, también el instructor está dentro de la sala. Tenemos a los abogados de ambas partes, que sin ellos no puede llevarse a cabo una entrevista. Hoy en día se solicita a los defensores públicos que se apersonen o se interconecten el día que se va a llevar a cabo la entrevista, y ante la ausencia de uno de los abogados participa el defensor público, ¿no? De ambas partes. Entonces, siempre se notifica, pero cuando no viene o no sea persona el abogado particular, por ejemplo, del denunciado, participa el defensor público. También en esta parte, ¿no? Participan como observador los peritos de parte que hoy en día están siendo partícipes de este proceso. Y este ambiente, bueno, igual también tiene un personaje importante que es el digitador, ¿no? Él va a digitar textualmente, va a ir digitando mientras se lleva a cabo todo este proceso de entrevista, va a ir digitando lo que la menor va a ir refiriendo, y se va a ir grabando toda esta información. Acá hay equipos de grabación de audio y video. Eso es dentro de estos espacios. También en las cámaras, dependiendo los lugares, hay una salita de espera donde están los menores con sus acompañantes hasta que den la orden de inicio de la entrevista. Y también un área de consultorio para el psicólogo, el cual va a realizar la pericia psicológica dependiendo de la disponibilidad y de las condiciones del menor para dar inicio en ese mismo día de esta pericia psicológica. Estos son los espacios, ¿no? Tenemos el ambiente de entrevista de una de las cámaras que han sido instaladas acá en Lima, ¿no? Está el ambiente de entrevista, acá ustedes pueden ver, se ha hecho una toma desde la parte de la sala de observación, está el psicólogo y la víctima.
y el ambiente de observación, que es esta parte de acá. Acá están los equipos que, bueno, como les había mencionado, ¿no? En donde el digitador va a ir copiando y se va a ir grabando, y los operadores tienen la facilidad en esta cámara de que puedan ir copiando todos sus apuntes para luego pasar las preguntas al magistrado y que éste eh, las transmita al psicólogo para que se las haga llegar al menor. También les quería comentar que la comunicación que tenemos con los operadores es a través de antes se usaba radios, en algunos lugares se sigue usando las radios, pero en la sede donde laboro se utilizan teléfonos celulares, ¿no? Entonces, a través de esos medios de comunicación nos van pasando las preguntas. Em, Luego, también, como les mencioné, no solamente se han instalado cámaras Gesell, sino también tenemos salas de entrevista, ¿no? ¿Y por qué se instalaron salas de entrevista? Bueno, al inicio por un tema de costos, ¿no? Porque el vidrio espejado era muy costoso y para abaratar un poco los costos de las instalaciones de las cámaras, se hicieron estas salas de entrevista que no hay ninguna diferencia. La diferencia se podría mencionar que en vez de este vidrio espejado, hay una pared de drywall y instalado también en la sala de observación un televisor donde los operadores van a poder ir observando lo que se realiza en la sala de entrevista. Hay salas instaladas de ambientes continuos o ambientes en distintos espacios, pero siempre con la interconexión de este televisor que va a permitir observar toda la entrevista. Siempre se ha pedido o se ha solicitado, se ha recomendado que se den estas entrevistas solamente en esos dos lugares, en una cámara Gesell o en una sala de entrevista, no en ambientes acondicionados, a veces que de repente generen a los niños tensiones, malestar, no hay la privacidad que se requiere, ¿no? Entonces, mínimo lo que debe tener una división médico-legal es una sala de entrevista, ¿no? Que cumpla las mismas funciones, tienen los mismos equipos para la grabación, tienen equipos, mezcladoras de sonidos, tienen audífonos, cámaras domo, ¿no? La única diferencia es el vidrio espejado, pero cumplen su misma función. Hay cada personaje dentro de este proceso, de los que intervienen, tienen sus funciones, ¿no? Yo he traído para mencionar los profesionales que tienen un rol importante dentro de este proceso, que es, por ejemplo, el psicólogo, ¿no? La función del psicólogo es que el psicólogo en Ministerio Público es el psicólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este psicólogo debe estar capacitado en técnicas de entrevista forense y contar con la experticia necesaria para realizar el procedimiento de entrevista única en los casos de víctimas de violencia. Es importante las capacitaciones que deben tener y la experticia. La experticia, claro que se va ganando en el tiempo, pero es muy importante que el psicólogo tenga la experiencia de haber realizado entrevistas en cámara Gesell, porque no hay, si podríamos decir, modelos o recetas donde podamos decir que todas las entrevistas y todas las tomas de declaraciones van a ser de la misma manera, ¿no? Porque cada caso es único, cada niño es distinto, cada persona es distinta, tiene sus propias características
y las entrevistas, a pesar de que se sigue todo en orden, siempre hay variantes dentro de la toma de declaración de esta entrevista, ¿no? A veces nos encontramos con niños que son muy fácil de comunicar, de contar lo que les ha sucedido, como otros casos, ¿no? Demoran en dar sus secuenciales, ¿no? Que van apareciendo poco a poco. Y y bueno, y definitivamente, como les decía, no hay nada, ninguna forma de decir todas mis entrevistas van a ser de la misma manera y yo utilizo en todas mis herramientas de la misma forma. El psicólogo es responsable dentro de este proceso de informar a la persona entrevistada respecto al procedimiento de la entrevista única. Les mencioné que había una directiva, ¿no? Que era la directiva del 18 y que dentro de ese documento habían algunas partes importantes que no habían sido mencionadas en la guía del 16. Y dentro de esta directiva, lo que dice, bueno, con respecto a esta parte, es que dice, para el inicio de la entrevista será necesario que el psicólogo tenga acceso a la carpeta fiscal o actuados que contengan el reconocimiento médico legal e información relevante concerniente al caso, lo cual permite que el psicólogo pueda orientar el desarrollo de la entrevista, ¿no? Entonces, es muy importante que el psicólogo cuente con ese documento de esos actuados, ¿no? Que nos van a ayudar a recoger información, ¿no? Y que esta información que se recoge va a ayudar al psicólogo a poder orientar su entrevista. El psicólogo en este proceso no puede entrar a la deriva, no puede entrar sin conocimientos de qué se trata el caso, sin haber leído el oficio, qué es lo que están solicitando, qué tipo de denuncia, ¿no? La edad del menor, es importante toda esa información. A veces encontramos el reconocimiento médico, que es importante, porque nos va a ayudar a hacer las preguntas dependiendo de los resultados que hay en ese documento. Encontramos a veces que el menor, por ejemplo, ha pasado ya una pericia psicológica, encontramos información del tipo de denuncia que se hicieron, información de repente de algún informante. Entonces, información relevante para poder llevar a cabo la toma de declaración del menor. También dentro de esta directiva hay un punto que dice el psicólogo no debe. ¿Qué es lo que no debe hacer el psicólogo? Realizar el reconocimiento de personas mediante la ficha RENIEC. Muchas veces nos han solicitado que ingresemos de repente fotos para que el menor haga el reconocimiento de la persona, considerando que a veces los menores, por su misma edad, a veces ellos no dan mayores datos, ¿no? Pero sin embargo, no lo consideramos porque sí en algunas veces se ha realizado, pero a veces generaba confusión, ya que a veces las fotos del RENIEC no son a veces de la persona tal cual, las características que de repente tenía en el momento que el menor sufrió esa violencia, ¿no? Entonces, a veces, en vez de ayudar a este proceso, generaba confusiones. Luego, tampoco el psicólogo debe abandonar el ambiente de la entrevista. A veces abandonan porque de repente no cuentan con los equipos, ¿no? No es recomendable que el psicólogo salga de la sala de entrevista
a recoger las preguntas, ¿no? Es importante que se mantenga en el ambiente y que la comunicación sea a través de los medios de comunicación como es la radio, los celulares, ¿no? De tal forma que no se rompa esa relación que se inicia con este menor, ¿no? Tampoco es recomendable que el menor realice pruebas psicológicas durante la entrevista, porque esto no es una evaluación psicológica. La entrevista es una toma de declaración testimonial. Era lo que antes se hacía en las comisarías cuando alguien venía a poner una denuncia. Entonces, lo que hace el psicólogo es recoger la información y preguntar de acuerdo a lo que se requiere. Sin embargo, en este proceso de pruebas anticipadas, donde a veces demoran un poco más de tiempo en que nos pasen las preguntas, ¿no? Cada psicólogo busca su estrategia, ¿no? Yo, mi persona, cuando es muy pequeño, a veces tengo hojas y de repente colores o lápiz, le digo, ¿quieres ir rayando, ¿no? Como para que el menor no se aburra, pero no se puede tomar ninguna prueba psicológica. El- en cuanto al personal de la Cámara GESEL y las salas de entrevista única, ¿qué es lo que dice? Dice que la Cámara GESEL y las salas de entrevista y su equipo está bajo la responsabilidad del encargado de la división médico-legal, según sea el caso, ¿no? O sea, los psicólogos, todos los digitados están a cargo de medicina legal. Los psicólogos de medicina legal asignados a Cámara GESEL o salas de entrevista realizarán las entrevistas en su respectiva sede, no pudiendo ser trasladado a otras instituciones ajenas al Ministerio Público. ¿Y por qué se puso este punto importante? Porque muchas veces el operador, por ejemplo, de los juzgados, pedían que el psicólogo de medicina legal se traslade a las sedes pues, de su jurisdicción del Poder Judicial para que se realicen las entrevistas en sus cámaras. Y esto definitivamente, medicina legal tampoco cuenta con psicólogos que puedan trasladarse y de repente quedarse todo el tiempo en esa sede, porque también cada psicólogo tiene su propia carga, entonces maneja los tiempos dentro de sus instalaciones. Y era difícil que un psicólogo se pueda trasladar a otra dependencia o se pueda trasladar al Poder Judicial, ¿no? Dentro de las funciones de otro profesional que participa dentro de este proceso es el digitador, ¿no? Que yo les dije que es un profesional, ¿no? Es una persona importante dentro de este proceso porque transcribe, ¿no? Todo lo que la víctima narra, las preguntas que hace el psicólogo, ¿no? Todo ese proceso él lo tiene que ir transcribiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice de este profesional? Dice, el digitador es un técnico que cuenta con estudios certificados de ofimática y conocimientos en el manejo de equipos audiovisuales. ¿Por qué? Porque él se encarga no solamente de digitar, sino también de instalar, de programar, de que todo esté perfecto antes de iniciar la entrevista única, ¿no? Entonces tiene que tener conocimiento de los equipos. También prepara anticipadamente la sala de entrevista o cámara GESEL, según sea el caso, de tal forma que permita la digitación ininterrumpida y textual de la entrevista. Eso es lo ideal y lo que se requiere, ¿no? Que se copie textualmente las entrevistas. Revisa el buen funcionamiento de los equipos audiovisuales para el desarrollo del procedimiento. En caso contrario de que encuentre algún desperfecto, inmediatamente comunica al encargado de la investigación o al encargado que va a llevar a cabo todo este proceso si es prueba anticipada el juez, ¿no?
También obtiene los datos de los intervinientes y digita la entrevista y al final de la misma procede a escuchar a efecto de completar alguna frase, alguna palabra que no la copió correctamente o que no se escuchó en ese momento. Otra función que tiene es graba el soporte informático, verifica que los operadores den la aprobación de la calidad de la grabación para luego proceder al lacrado de este, de, de este dispositivo. Luego también otra función es que el digitador, les comenté que hay una parte, que es la última parte dentro de este proceso, donde el fiscal, ¿no? Porque en casos, el juez no nos pide pericias psicológicas, pero el fiscal sí nos pide pericias psicológicas, entonces el digitador lo que hace es facilitarnos el relato de la entrevista única, nos pasa con un CV al esquema, al protocolo de pericia donde se va a ir trabajando, ya que este relato que ha dado el niño alimenta nuestra pericia, forma parte de nuestra pericia. Otra función que realiza es entregará al fiscal el acta y los dos CDs, porque se copia un acta, ¿no? Con todo el relato, firman todos los que participan, se graba dos CDs, los cuales son lacrados y también firmados. Entonces, la entrega el acta y los dos CDs al operador encargado de la investigación, el cual va a seguir la cadena de custodia. Eh, en caso de que se identifiquen fallas en los equipos audiovisuales durante el desarrollo de la entrevista, el digitador informa a la autoridad competente encargada de la investigación, ¿no? A veces están trabajando y de pronto este, se malogran los equipos o puede haber algún problema de baja la energía y entonces él tiene que informar. También el digitador tiene una responsabilidad de firmar el acta porque él ha sido el que ha hecho la transcripción de este relato del menor. Les comenté que también hay funciones que cumple o un intérprete o un traductor, ¿no? Que se solicitan cuando se requiere. El traductor es una persona que traduce de una lengua a otra debido a que la víctima tiene una lengua materna distinta al español, ¿no? Cuando vienen menores y que, bueno, ya tiene conocimiento el fiscal que el menor habla otro idioma, el mismo solicita, ¿no? El operador solicita la presencia de un traductor para que el día que se ha programado la entrevista se presente. En cuanto al intérprete, interviene cuando la víctima presenta algún tipo de discapacidad, como es sordo, es sordomudo, ¿no? Para lo cual el fiscal encarga de la investigación o el juez son los que también solicitan la presencia de este profesional. El traductor o el intérprete no tiene que tener ningún vínculo con la víctima ni con ninguna de las partes, ni la víctima ni el denunciado. Bueno, ya les he dicho que el traductor o intérprete participa dentro de la sala de entrevista. En cuanto al intérprete, ellos participan cuando el menor habla a través de lenguaje y señas. No participa como traductor intérprete de las señas que aprendieron dentro de su entorno familiar, porque esa no es su función, ¿no? Su función de ellos es comunicarse a través del lenguaje y señas que se supone que el niño debe manejar. En cuanto a la participación de los abogados, bueno, sabemos que
teniendo en cuenta que conforme al artículo 19 de la Ley 3364, la declaración de la víctima tiene la calidad de prueba anticipada, es necesario la participación del abogado o defensor público de aquella y del denunciado en el acto de la entrevista única. Si no hay abogado, al menos del denunciado, ¿no? De la persona que la han denunciado, el juez no lleva a cabo esta entrevista, ¿no? Porque pedirían la nulidad por no haber participado. Por eso les comenté que cuando el denunciado ha sido debidamente notificado para que se presente su abogado particular y no se presenta, ingresa el defensor público y se lleva a cabo la entrevista. Las funciones de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigo, prácticamente su labor es de acompañamiento antes de la entrevista y posterior a la entrevista, ¿no? Ellos se encargan de hacer el seguimiento y antes, como acompañamiento, muchos niños vienen de provincia, y ellos les dan el soporte, el primer soporte y apoyo para que ellos puedan trasladarse el día que se va a llevar a cabo la entrevista y hagan su acompañamiento respectivo. La fiscalía es la que debe hacerse responsable de que el día de la programación de la entrevista única se hagan presentes todas las partes involucradas, principalmente la víctima, ¿no? Y bueno, en la sede donde yo laboro, tenemos a un fiscal adscrito, ¿no? Que es una doctora. La doctora se encarga de comunicarse con los familiares, al menos de las menores, de las víctimas, para confirmar su asistencia, hacerles recordar el día que ellos tienen que estar presentes y la hora para la toma de declaración de los menores, ¿no? Entonces, ellos prácticamente verifican que ese día se presenten para poder que todo se lleve con normalidad. Asimismo, garantizar la no presencia del investigado en la diligencia programada, evitando que coincidan con la víctima en las instalaciones de cámara GESEL o las salas de entrevista única, ¿no? No está permitido dentro de las personas que participan en esta toma de declaración, no se hace mención que tiene que estar la persona denunciada, ¿no? No participa, quien participa es su abogado, ¿no? Y el fiscal es el encargado de verificar de que esta persona no venga a las instalaciones de las cámaras GESEL, ¿no? Muchas veces se ha encontrado de que el denunciado viene y se ha chocado con los menores y bueno, han tenido que hasta suspenderse las entrevistas porque muchos niños a veces han entrado en crisis, han llorado, se ponen nerviosos y ya no quieren continuar o no quieren ingresar a la sala de entrevista. Entonces es importante esa verificación por parte del operador. Les comenté la segunda parte dentro de todo este proceso de entrevista única. Era la segunda parte para esta toma de declaración, era ya netamente el momento de la toma de declaración de la menor en la cámara GESE, ¿no? Y vamos a ir repasando con respecto a las partes que se van a ir dando. Programé una cámara, supongamos el día de hoy, 23 de octubre a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, llegado el día, se reúne, viene el fiscal encargado de la investigación, porque les comento que en la época de pandemia había la posibilidad de que se interconecten a través de una plataforma. Se ha quedado todavía esa figura porque los señores magistrados, de acuerdo a su agenda, tienen agendas muy cargadas, entonces ellos se interconectan a las entrevistas. En algunos casos
El fiscal de familia está yendo de forma presencial, pero también se estuvo interconectando y los abogados mayormente se presentan, ¿no? Algunos se pueden interconectar también a través de esta plataforma por aprobación del señor magistrado, ¿no? Hay casos en que los magistrados se acercan a las salas porque prefieren hacerlo de forma presencial. Entonces, llegado el día y la hora, se reúnen el, el fiscal, el psicólogo y el digitador. Ellos son los primeros que están presentes. El fiscal llega, verifica que todos los intervinientes estén presentes, se presenta a la hora indicada. En caso de prueba anticipada, verifican la interconexión, ¿no? Para estar a la hora indicada con el juez y, y también verifican que todos hayan llegado, especialmente la víctima y en los abogados, ¿no? Entonces, bueno, hacen toda esa verificación, verifican también que los equipos estén conectados, hacen coordinaciones con el digitador, que es el que va probando los equipos. Llegado el momento que todos están presentes, antes de que empiece la entrevista, se reúne el fiscal con el psicólogo. Ellos nos informan, nos entregan los actuados y nos informan de qué se trata el caso, las hipótesis que ellos tienen, qué es lo que necesitan, aparte de lo que el psicólogo pregunta, que pregunten en ese momento. Luego de eso, toda la información que ellos requieran, conversan con el psicólogo, ¿no? Luego de eso, el fiscal también se reúne con el padre del menor para explicarle cómo es el procedimiento. Y a la par, el psicólogo se reúne con el niño para explicarles también el procedimiento. Hay unos consentimientos informados que se le hace firmar al padre y el psicólogo le hace poner la huellita y llenar los datos al niño cuando el niño acepta entrar a la sala de entrevista, ¿no? Entonces se le da toda la información al menor porque el menor no puede entrar sin tener conocimiento dónde está entrando, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Él tiene que entrar con la seguridad de que no le va a pasar nada malo, ¿no? No lo podemos llevar sin informarle, también es importante responderle lo que nos pregunte, ¿no? Entonces, hacemos esa reunión previa con el menor. Cuando ya todo está, que el fiscal hizo que firme el padre, el psicólogo también conversó con el menor, entonces estamos en espera de que el señor magistrado ya ha ido verificando, ¿no? Ha ido verificando toda la información que requiere, ¿no? Como las notificaciones, la información que le va dando el fiscal para que se pueda dar inicio a esta entrevista, ¿no? Entonces, a la par ellos también, como les dije, hay una parte en este tema de la prueba anticipada, se ha agregado algo que es el tema de la acreditación, ¿no? Entonces, hay una parte de la acreditación que lo lleva a cabo el señor magistrado, donde todas las personas que van a participar, bueno, nos llaman para acreditarnos, ¿no? Tanto el psicólogo, bueno, el fiscal, los padres también entran y ese es un procedimiento que lo maneja el señor magistrado. Luego de eso, cuando ya se ha llevado a cabo todo el procedimiento, se ha hecho la revisión, hay una verificación que los equipos estén funcionando, hay una prueba de audio, ¿no? Porque los señores magistrados también tienen un sistema que ellos van grabando en plataforma, entonces todo está interconectado, entonces el señor magistrado nos da la orden para poder ingresar a la sala de entrevista con el menor, ¿no? Entonces, entramos a la sala de entrevista con el menor
y en este espacio se lleva a cabo la entrevista y bueno, nos presentamos, ¿no? Iniciamos el rapport con el menor. Ya previo a eso, bueno, de mi experiencia, el rapport lo voy haciendo desde el momento que tomo contacto con el niño. Y cuando el niño llega, yo voy viendo con qué niño voy a trabajar. Como les dije, recibimos diferentes niños, diferentes edades, niños también con habilidades especiales. Tenemos que ver cómo es su comunicación. Entonces, cuando yo prácticamente he logrado un rapport fuera del ambiente, continúo ese trabajo dentro de la sala de entrevista y bueno, de acuerdo al protocolo que manejo, a la entrevista que voy manejando, ya voy logrando este, este rapport, ¿no? Este rapport con el menor. Cuando he seguido todo un proceso, bueno, el psicólogo inicia este proceso de recopilación de información a través de una entrevista forense, porque lo que hacemos acá es una entrevista forense con un corte forense, ¿no? Utilizando protocolos para tomas de declaraciones de menores víctimas de violencia sexual. Terminado todo este proceso, el psicólogo ha hecho la clarificación, ha preguntado todo lo que requiera, ya viene la parte de las preguntas ya que prácticamente corresponden a la parte del operador, ¿no? El cual en la prueba anticipada nos pasa el magistrado las preguntas que él mismo ha hecho un tamizaje y bueno, ha aceptado las preguntas para que puedan ser las transmitidas al menor. Terminado todo este proceso de entrevista, el único que me da la orden que todo termine es el señor magistrado. Yo no puedo terminar por iniciativa propia la entrevista porque yo en este momento, el psicólogo es un facilitador para que se lleve a cabo toda esta entrevista, ¿no? Entonces, quien prácticamente dirige y está desencargado es el magistrado. Culminada la entrevista, el fiscal o el juez, bueno, en el caso indica que se ha terminado, se agradece y nos retiramos. Luego de eso viene la parte que les he comentado, que el digitador revisa la transcripción, el quemado de los DVDs, eh, la firma del documento, porque firman todos los que han participado, y si participan de forma virtual, también en el documento ponen quienes estuvieron de forma virtual y luego se lleva a cabo la cadena de custodia. En cuanto a la parte que les mencioné, las preguntas, ¿no? De la parte de las preguntas, que es ya netamente del operador. ¿Qué es lo que dice, no? Dentro de la guía dice que culminada la revelación del hecho y la fase de clarificación, que es lo que realiza el psicólogo. ¿A qué se le llama clarificación? Cuando yo escucho la narrativa libre del menor, escucho todo lo que él me cuenta y luego de haberle escuchado, de haber narrado el hecho, yo empiezo a preguntar de algunos datos que necesito clarificar, ¿no? Luego de haber hecho todas estas preguntas que el psicólogo le pasa la información al magistrado que he terminado de hacer las preguntas y que me envíe las preguntas que requieren, el señor magistrado me envía las preguntas y se las transmito al menor. Estas preguntas deberían ser adecuadas al nivel cognitivo del menor, a la edad, a su nivel sociocultural. Muchas veces eh, se ha presentado situaciones como que por exigencia o de repente por la presión misma de todo ese proceso que se da en la sala de observación, el señor magistrado pide que las pasen textualmente, tal como me las han dictado, ¿no? Eh, y prácticamente como es proceso ya netamente del operador, bueno, se le trata de pasar las preguntas al menor de la forma como lo indica el magistrado.
En todos los casos de entrevistas únicas es un procedimiento reservado y está prohibido la presencia. No pueden estar ahí presentes estudiantes, profesionales de otras especialidades, funcionarios de otros lugares. eh, Está prohibido y si alguien permite, está bajo responsabilidad, ¿no? En caso que los sujetos procesales hayan solicitado la presencia de un perito de parte, y el fiscal o el juez lo haya admitido, su participación se limitará a observar la entrevista desde el ambiente de observación. El perito de parte no es asesor de los abogados, no hace preguntas, no cuestiona en ese momento. Posteriormente, presenta sus observaciones que requiera, ¿no? Que él considera necesario presentar. En caso de inconcurrencia de la víctima, el fiscal levantará un acta y reprograma la entrevista, ¿no? Esa es parte de que en coordinación con el señor magistrado muchas veces dan una segunda oportunidad o a veces hasta tercera oportunidad para que se puedan reprogramar las entrevistas. Algunas consideraciones dentro de todo este proceso y lo que mencionan los documentos es en cuanto al tiempo, ¿no? En la guía de procedimientos más nos llevábamos en cuanto al tiempo las programaciones, ¿no? Las programaciones mayormente eran cada 2 horas. Ahora, el tiempo que dura cada entrevista no hay un tiempo exacto, ¿no? Una entrevista te puede durar con una persona, por ejemplo, de trata, más de 2 horas, 2 horas. Eh, Puede durar con una persona adulta, porque les he dicho que entrevistamos también adultos de la misma manera, ¿no? Hasta 3 horas pueden estar en las salas. Pero podría ser que con un niño pequeño, pues la entrevista me dure eh, 30 minutos, ¿no? Em, de repente 20 minutos si es muy pequeño, ¿no? Entonces no hay un tiempo exacto, pero más o menos esos son los rangos que puede durar una entrevista. En cuanto a las recomendaciones, ya netamente cuando se realiza una entrevista, ¿no? Ya esto es netamente de parte del psicólogo, es que hay que facilitar una actitud de apertura con el entrevistado en todo momento de la entrevista, ¿no? Hay que darle la oportunidad de que el menor em, cuente lo que le ha pasado libremente, no hay que de repente presionarlo, ¿no? Hay que darle esa apertura para que cuente lo que ha venido a contar, ¿no? El psicólogo tiene que tener consideración, tiene que tener en cuenta que muchas veces los casos son inmediatos, por ejemplo, un caso de flagrancia, que el niño viene que ha venido maltratado, ¿no? Y que venga con una persona extraña a contar lo que le ha sucedido, es muy difícil para ellos. Entonces, esa es la habilidad, la herramienta que tiene que tener el psicólogo como profesional para poder dar esa apertura al menor. También es importante no formular preguntas que atenten contra la dignidad de la persona víctima de violencia, ¿no? Y eso va para ambas partes, tanto en el momento que el psicólogo hace la entrevista como en el momento que nos pasan las preguntas. Hay que considerar y hay que tener cuidado en el tipo de preguntas que se le van a hacer, ¿no? Es muy delicado de repente hacer una pregunta inoportuna, una pregunta que va a herir a la víctima. Em, Hay que permitir que el entrevistado cuente con el tiempo suficiente para responder las interrogantes que se le formulan, ¿no? Eh, a veces demoran en dar sus respuestas, se quedan pensando, les es difícil dar la respuesta, les cuesta narrar o responder, ¿no? Como les dije, los casos son distintos, va a depender de muchos factores,
por ejemplo, a quién le han puesto la denuncia, un menor que ha denunciado a un familiar directo como un padre, a veces es muy difícil que ellos cuenten porque está ese sentimiento encontrado en el niño, ¿no? Es su padre, pero lo ha agredido. Entonces hay que dar ese tiempo para que él se tome el tiempo suficiente y pueda narrar. Bueno, en los casos de los niños se debe considerar el nivel de atención, el cual varía de acuerdo a la edad. Y hay un cuadrito que ahí les he traído, ¿no? Como el nivel de atención en un niño, por eso con niños pequeñitos hay que tratar de avanzar porque fácilmente pueden perder ese tiempo que ellos están atentos a una conversación. Bueno, evitar preguntas ambiguas, sugestivas o capciosas, no sugerir el nombre o sobrenombre, apellido del investigado, ¿no? Tiene que salir de ellos que nos diga el nombre, aunque para el operador es importante, ¿no? Para la investigación que nos den nombres. Entonces, hay lo que debe ser el psicólogo, pero también para el proceso requieren que se mencionen los nombres, ¿no? Luego, evitar expresar verbal o gestualmente acuerdos o desacuerdos. Por ejemplo, me está narrando un adolescente, ¿no? Que eso le sucedió a las 2 de la mañana porque salía de una fiesta o de una discoteca y yo empiezo a hacer gestos de asombro, ¿no? Como diciendo, ¿qué hacías en la calle a esa hora? Eso no podemos hacer porque no podemos cuestionar, ¿no? No podemos cuestionar a una víctima, ella viene a contar lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, no podemos poner caras de asombro ni cambiar nuestra expresión. Luego, hay que evitar interrumpir al entrevistado. eh, no hay que estar constantemente de repente interrumpiéndolo, ¿no? No usar terminología que el entrevistado no pueda comprender, ¿no? Hay que manejar el lenguaje de acuerdo a la edad del menor, a las características de las víctimas, ¿no? Entonces eso lo tiene que manejar el psicólogo. Evitar hablar temas irrelevantes para la investigación, también se debe evitar hablar de temas que no vienen con el caso. Dentro de este proceso hay criterios de suspensión de la entrevista, ¿no? Como es, por ejemplo, que la víctima no brinde información vinculada a los hechos de investigación. A veces el mismo operador no cuenta el hecho, bueno, y suspende la entrevista. Cuando de repente la niña aceptó ingresar a la sala de entrevista, pero en el momento de la revelación entra en crisis, llora y se tiene que suspender la entrevista. De repente la niña, a pesar de que se le dijo que sí necesitaba ir a los servicios higiénicos antes de que empiece la entrevista, pide en pleno proceso que quiere ir a los servicios higiénicos. Entonces hay que llevarla. La niña me aceptó que va a entrar a entrevista, que va a conversar, pero en plena entrevista dice que ya no quiere continuar. Y por fallas técnicas también se suspende. En los casos de trata de personas, porque vemos casos de trata, ¿no? Tanto de este, casos de niños, adolescentes, ¿no? Personas también adultas, vemos constantemente, hacemos esas tomas de declaraciones. Lo que hace el psicólogo es explorar la dinámica de trata de personas, ¿no? Estos casos, como les dije, demoran mucho más tiempo en tomar esa declaración. Tienen otro corte de entrevista, son muy complicados, es un tema muy difícil a veces de manejar. Muchas veces las víctimas no se consideran víctimas, entonces es difícil que cuenten, es difícil que de repente narren lo que les ha sucedido. Muchas de ellas se identifican con el agresor, ¿no? Entonces, no quieren contar. Eh, los nombres no los tienen claro, nos dan nombres y nos dicen sí, pero no sé cómo. Me dijo que se llamaba María, pero
pero creo que no se llama así, ¿no? Entonces, lo importante en el tema de trata es ver esta dinámica de trata, ¿no? Cómo ellos fueron captados, ¿no? Cómo los captan, cómo los trasladan, si hay violencia, si de repente los dejan prácticamente sin salir, no manejan dinero, hay engaño, les han engañado que los llevan de repente a trabajar y es que los llevaron a prostituir, ¿no? Entonces, con quién los dejan, quién los lleva, cómo salen, a veces salen a provincia, van con documentos, ¿no? Entonces, toda esa dinámica de trata, de cómo ellos son captados y cómo los llevan y dónde los dejan, el tiempo que están, las personas que están involucradas, ¿no? Toda esa información se va buscando. Muchas veces las preguntas son más directas, ¿no? Si bien es cierto, hay una narrativa libre, pero hay preguntas que se requiere para la investigación, como direcciones, nombres de personas, lugares donde los llevaron, ¿no? En dónde los llevaban a prostituir, quién los cuidaban, una serie de preguntas. Ese es en el caso sexual. Hay también trata por mendicidad, ¿no? Niños que los hacen trabajar. Entonces, de acuerdo al caso se va haciendo las preguntas, pero definitivamente este tipo de entrevistas demora mucho más. En cuanto a las consideraciones acerca del entrevistador, ¿no? El entrevistador, como les dije, tiene que primero ser un psicólogo eh, forense con estudios, con experticia para las tomas de declaraciones. ¿Qué competencias se necesitan? Primero, controlar los sesgos, o sea, el psicólogo debe tener mente abierta para escuchar las posibles explicaciones que dan los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Hay que dejar de lado los sesgos, los prejuicios que tenemos, hay que escuchar para poder dirigir bien la entrevista. Saber construir el rapport, ¿no? Saber ganar la primera apertura que tiene un profesional, un psicólogo en esta forma de trabajo es el rapport, ¿no? Cuando yo he logrado de repente que el niño se quede conmigo, ¿no? Que ya lo veo que va a ser fácil, es importante ese primer contacto, ¿no? Esa identificación que de repente siente en algún momento el niño para poderse quedar. Y eso hay que construirlo, ¿no? Y cada psicólogo tiene su forma de construir su rapport. Em, Hay una parte que lo consideraba que escuché del doctor José Ramón Juárez, un psicólogo experto español, que decía, habla sobre el cinturón de herramientas, ¿no? Y yo dentro de ese cinturón de herramientas me voy al tema de todos los instrumentos que yo utilizo para ponerlo en práctica en ese momento de la toma de declaración del menor, cómo es las guías que utilizo, el protocolo que utilizo, las técnicas que manejo, mis propias herramientas que he ido aprendiendo con mi experticia, ¿no? Yo logré de esta manera hacer tal pregunta y eso lo guardé y lo pongo en práctica. Entonces, este cinturón, se puede decir, de herramientas, lo voy sacando para cada caso distinto. Luego de eso, dentro de las competencias, pues el psicólogo tiene que tener entrenamiento especializado en entrevista forense. Eso es básico. El psicólogo tiene que saber ese manejo, cómo se toma, y cómo se hace una entrevista forense. Y es un entrenamiento que debe estar, pues, constante, ¿no? Luego, usar el vocabulario apropiado para el desarrollo de la entrevista. También tengo que adecuar el vocabulario a las condiciones del niño, al nivel de desarrollo del niño, a su cultura, ¿no? Hay que adecuar la forma de comunicación. Luego, acomodar a las necesidades del niño, ¿no? Como les mencioné, atendemos a niños con habilidades especiales,
Hemos visto niñitos que van en silla de ruedas, entonces hay que acondicionar los espacios para que ellos se sientan cómodos. Eh, Respetar los silencios del menor, ¿no? Ya les había comentado, hay niños que se quedan callados, no quieren hablar, están contando, no les salen las palabras para poder expresarse, se quedan callados, no quieren continuar, entonces hay que respetar esos silencios y el psicólogo con la habilidad que tiene que retomar esa conversación para que el niño pueda ir narrando. El psicólogo tiene que tener capacitaciones profesionales continuas donde se incorporen y se perfeccionen sus técnicas, donde haya de repente aprenda nuevas técnicas, se reúna con profesionales de otros países y puedan intercambiar formas de trabajar. eh, el psicólogo no puede decir yo soy antiguo, trabajo hace muchos años en esto y sé todo, no necesito capacitarme porque eso no es verdad, ¿no? Las técnicas se van perfeccionando, los protocolos van cambiando, se van modificando, aparecen nuevos documentos, hay nuevas guías y hay que estar constantemente en estudio, ¿no? En estudio y en revisión de estos documentos. En cuanto a la entrevista, ¿no? Que se hace acá, como les dije, es una entrevista forense con narrativa libre, ¿no? El menor tiene que hablar y el psicólogo escucha todo lo que el menor habla, ¿no? No hay que interrumpirlo. Debe haber una narrativa libre antes de que yo empiece a hacer preguntas. Luego de eso, tengo que lograr el máximo de información posible y confiable, ¿no? Intentar recopilar hechos precisos y sin vicios, precisar, voy buscando circunstancias de tiempo, el modo, esa es parte ya del forense, ¿no? Que va buscando información sobre fechas, tiempo, dependiendo de las edades también, ¿no? Porque no todos nos van a poder dar, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años no te va a brindar fechas, ¿no? Ni años, es muy difícil, es arriesgarnos a preguntarle una fecha, un año, va a ser difícil para el niño que lo pueda comentar. Ver si los datos dados por los niños pueden ser corroborados, ¿no? Y para eso hay que hacer las preguntas adecuadas. Los tipos de preguntas que se realizaban deben de estar dirigidos a motivar la narrativa libre y evitar las interrupciones, ¿no? Por ejemplo, el niño me empieza a contar y se queda callado, ¿no? Bueno, yo tengo que tratar de decirle, ¿y qué más? Cuéntame más, ¿no? Y así voy logrando. También hay que evitar hacer preguntas como que van a herir al menor, como decirle qué sentiste, te gustaba lo que te hacían, por qué si te hacía esas cosas buscabas estar con la persona, por qué seguías yendo a ese lugar, ¿no? Son preguntas que cuestionan al menor y que no se deben realizar. Es- Luego también eh, cuando a veces los niños narran el hecho, hay niños que son muy comunicativos, ¿no? Empiezan a hablar, comentan, empiezan a contar el hecho, pero a veces mezclan con situaciones de su vida, ¿no? Entonces, cuando vemos un poco disperso la información que nos va narrando, hay que traerlo a la conversación nuevamente con preguntas como me estabas contando sobre, para que él nuevamente retome. Hace un momento me dijiste que, y él nuevamente te tiene que contar, ¿no? Así voy a lograr que él retome nuevamente
la conversación porque eso es lo que me interesa, ¿no? Lo externo, la información externa que no tiene que ver con el caso, de repente, si es necesario de su vida, lo voy a ver en consultorio. Eh, Hablé sobre la atención que había que tener cuidado, ¿no? En el tiempo de atención de los menores. Y por ejemplo, aquí hay un cuadrito importante que dice niños, los niños de 3 años, su tiempo de atención es 15 minutos. Por eso es que a veces cuando demoramos, cuando de repente demoramos mucho en el rapport, ¿no? Ya se distrae y ya quiere jugar, quiere irse, entonces prácticamente lo he perdido. Y hay que tener cuidado, ¿no? Un niño de 4 a 5 años, de 20 a 25 minutos. Un niño de 6 a 10 años, de 30 a 45 minutos, puede estar atento. Y a un niño de 10 a 12 años, hasta 1 hora, puede seguirnos una conversación. Eh, en cuanto a los documentos, pues de todo este proceso, ya les he comentado que el relato es copiado textualmente, que ese documento es firmado, luego de haber sido aprobado por los operadores, se firma por todos los que han participado. La entrevista es netamente personal, el relato debe ser brindado por el niño, o, ¿no? Sin la intervención de terceros. Los terceros, como los padres, intervienen cuando lo requiere el psicólogo en el momento de la evaluación psicológica. La entrevista debe ser grabada en un DVD. En cuanto a los protocolos, como les mencioné, lo primero que se hace es una entrevista forense, ¿no? Con una entrevista semiestructurada, con una narrativa libre, donde el niño puede expresarse libremente. Pero hay protocolos que nos ayudan a poder guiarnos, por ejemplo, en el caso de violencia sexual, ¿no? Y todos los protocolos, bueno, tienen sus partes que nos van a ayudar, por ejemplo, en cuanto al rapport, ¿no? Al rapport a la revelación del hecho y a un cierre. Entonces hay diversos protocolos como es el NISH, el Michigan, el Corner House, ¿no? Que era el SATAC, que cada uno de esos tiene su forma de llegar a la víctima para que pueda narrar lo que le ha sucedido. Todos los protocolos de entrevista se pueden dividir en 3 fases bien definidas. Una introducción, que es la parte del rapport, la conversación libre que hay que tener. Una fase del contenido del recuerdo, de la narrativa libre y la parte del cierre, ¿no? Los protocolos son importantes porque nos ayudan, nos permiten a un abordaje adecuado de la declaración de la víctima, de esta entrevista, que sea de la narrativa. Nos ayudan porque evitan hacer interrogatorios que contaminen o sesgan la información, ¿no? Y para identificar la declaración, ¿no? Contiene criterios de realidad para conocer que se tratan de hechos vividos. Entonces, por eso es importante. En cuanto a la información que se requiere lograr en una entrevista forense, todos y hasta el profesional clínico busca que les den información. Los básicos son el dónde, cuándo, el qué y cómo, ¿no? Esas son las preguntas básicas, pero para el forense necesita más información, como es mayores detalles, como es fechas, lugares, nombres del agresor, como les dije, porque eso lo requiere el operador, descripción del supuesto agresor, el tiempo que se hizo, la frecuencia con que se dio. A veces son eventos únicos, a veces son eventos con datas largas, con tiempos, por ejemplo, de 2, 3 años atrás. También se averigua sobre uso de algún elemento, si se consumió de repente droga, la forma como se dieron estas agresiones, la forma como reaccionó la víctima frente a esa situación, cómo era la persona antes, si era de su entorno, cómo era antes con esta niña, ¿no? En el caso de una niña, y cómo se comporta después, ¿no? El antes y el después.
También es importante saber cómo se descubre el hecho, qué le lleva a contar el hecho. Hay casos que las revelaciones son inmediatas, pero hay casos que no, que pasa mucho tiempo para que la víctima cuente lo que le ha sucedido. Entonces es importante saber cómo se descubre el hecho. También es importante saber si hay motivaciones para denuncias falsas, ¿no? Porque eso también lo encontramos, también se ve. También si dentro de esto han habido recompensas, obsequios, durante o después, si le dieron dinero, regalos, si hubo ingesta de alcohol, ¿no? Hay casos en que, por ejemplo, en caso de adolescentes, que les dan bebidas alcohólicas o drogas, ¿no? Toda esa información, ¿no?, se requiere para esta investigación. Y el psicólogo, bueno, verifica las contrastaciones del relato. Hay también un cuadro importante para saber qué nos puede responder un menor de acuerdo a la edad, ¿no? Y este cuadrito es importante porque podemos ver que un niño de 3 años solo nos va a decir qué le hicieron y quién le hizo, ¿no? Y en alguno podría decir dónde, dependiendo las características del menor. El de 4 a 6 años va a decir quién, qué, dónde, ¿no? Y cuando de repente el niño, su lenguaje, su capacidad le va a permitir darnos esa información. Y así el de 7 a 8 años nos va a decir hasta cuándo y podría ya darnos una organización del evento, ¿no? Cómo se da. De 9 a 10 años puede darnos mayores detalles y de 11 a 12 años ya su relato es mucho mayor con detalles. El tema de cadena de custodia es importante, ¿no? Porque es proteger la información. Ya hemos visto que terminada la entrevista se le entrega al operador los CDs para que ellos realicen su cadena de custodia, ¿no? Es importante que esté protegido esta información. La cadena de custodia está a cargo de la autoridad solicitante, ¿no? El fiscal o el juez. En el caso de, de medicina legal, a pesar de que, bueno, es como prueba anticipada, les he comentado que el mismo operador, el juez, también tiene un sistema de grabación, entonces a quien se le da los DVDs es al fiscal encargado de la investigación. En caso que soliciten copias de CDs o actas de esta entrevista, deberán solicitarla a la Fiscalía encargada de Medicina Legal. No guarda ningún tipo de información, ni puede entregar, todo se solicita a la Fiscalía. En cuanto a las pericias psicológicas, como les mencioné, luego de terminada la entrevista, el fiscal solicita una pericia psicológica. Para realizar la pericia psicológica tenemos una guía de evaluación psicológica forense que está vigente hasta la actualidad, que es del 2021, ¿no? Y que tiene, bueno, prácticamente su objetivo de peritaje psicológico forense. El objetivo de toda exploración pericial psicológica forense es dar respuesta a la solicitud realizada desde el ámbito jurídico, ¿no? El fiscal, o bueno, en algunos casos el juez, nos solicitan una evaluación y nosotros respondemos a ese documento dependiendo lo que nos solicita. En determinar si la persona evaluada al momento de la evaluación presenta afectación psicológica, que es lo que se busca después de haber pasado por una entrevista en cámara Gesell. En caso de personas adultas, el tipo de personalidad, y en caso de los niños y los adolescentes, las características de este menor. También piden identificar la existencia de condiciones de vulnerabilidad y factores de riesgo, y dar respuesta a otros requerimientos solicitados por el operador de justicia, de ser el caso, por ejemplo, que nos pidan que determinemos el coeficiente intelectual de un menor, ¿no? Un niño, un adolescente. En cuanto hay acá un cuadro importante también, que es la diferencia entre una evaluación forense y una evaluación clínica. Ambas buscan de forma distinta, tienen diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, la evaluación
forense, su objetivo es ayudar a la toma de decisiones judiciales y en la evaluación clínica al diagnóstico y tratamiento. Mientras el psicólogo forense va buscando información, ¿no? Para la investigación, el clínico va buscando tener un diagnóstico para su tratamiento. La relación evaluador-sujeto, en caso de evaluación forense, es escéptico, pero con establecimiento de un rapport adecuado, ¿no? Hay que guardar cierta distancia, pero sin perder ese rapport. En cambio, en el clínico es ayuda en el contexto de una relación empática, hay cierta empatía. En el caso de la evaluación clínica, el mismo eh, paciente, porque en ese caso es un paciente, busca ayuda. Secreto profesional, no podemos ofrecer secreto profesional en una evaluación forense y en una evaluación clínica sí se les dice que hay un secreto profesional. El destino de la evaluación para el forense es variable, puede ir al juez, al fiscal. En el caso del clínico va el informe al propio paciente. En cuanto a fuentes de información, bueno, ahí sí como que tenemos las mismas fuentes de información, em, como es la entrevista, el test, la observación, informes médicos. La diferencia con el forense es que manejamos los expedientes, ¿no? Los actuados. En cambio, en la parte psicológica, clínica, no lo utiliza. En caso de la actitud del sujeto hacia el evaluador o hacia la evaluación, perdón, es el riesgo que esta persona simule o disimule, ¿no? El hecho en este proceso de la entrevista, de la evaluación, porque es una demanda involuntaria. O sea, ellos vienen por un proceso legal. En cambio, en la parte clínica, generalmente hay la sinceridad porque es una demanda voluntaria. La persona viene porque necesita ayuda. ¿Qué es lo que se requiere ver si en la persona hay una afectación psicológica, ¿no? Y la afectación psicológica se define como las consecuencias psicológicas frente a hechos de violencia, las cuales rebasan la capacidad de adaptación y alteran alguna de sus áreas de funcionamiento. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Para considerar si hay afectación y hacer una diferencia entre la afectación en casos de violencia, hay que identificar si el hecho está relacionado a una violencia o está relacionado a un conflicto, ¿no? Y acá hay dentro del proceso ya netamente de la evaluación, dentro de la metodología que el psicólogo va a realizar para este proceso es que se divide en partes, ¿no? Primero el encuadre y el consentimiento informado. Luego hay una entrevista psicológica forense, el uso de técnicas e instrumentos, el cierre y la elaboración y estructura del informe. Dentro de la primera fase, que se puede decir dentro de este proceso de evaluación psicológica, se le explica al usuario el procedimiento a realizar y obtener el consentimiento informado. Eso es lo principal que se tiene que hacer. Informar cómo es el proceso y cuando la persona acepta, en caso de adultos, firma. En el caso del niñito, bueno, hay una hojita que también pone su huellita, ¿no? Luego de eso, la segunda fase es lo que, cuando es el tema de cámara GESEL, lo hacemos en cámara GESEL, que es la entrevista psicológica forense. Esa misma entrevista es considerada como parte del motivo de consulta. En casos de que no pase entrevista única, ¿no? La persona y pidan una evaluación, entonces ahí se trabaja en consultorio el motivo de consulta a través de una entrevista semiestructurada, con la narrativa libre, lo mismo que hacemos en
cámara, pero sin presencia de operador. Luego de eso usamos instrumentos o pruebas psicológicas, ¿no? Que constituyen un conjunto de herramientas auxiliares que sirven para evaluar cualitativa y cuantitativamente, ¿no? Estos instrumentos, estas pruebas psicológicas ayudan a corroborar la información que se va recogiendo, ¿no? Dentro de también tenemos como parte de técnicas, tenemos la observación de conducta, que es muy importante. Debemos, en todo el proceso, la persona, el psicólogo debe observar la conducta del evaluado. Y en el cierre, este puede ser un espacio para indagar aspectos pendientes. De repente el usuario quiere agregar algo más. Y si no, pues es una apertura de cerrar, agradecer por haber estado en ese momento, haber participado, haber colaborado, ¿no? Y la quinta fase ya es netamente del psicólogo, ¿no? El psicólogo hace el análisis del motivo de la evaluación, determina la repercusión, si hay indicadores de repercusión relacionados al hecho, el tema de la vulnerabilidad y factores de riesgo. Dentro de el esquema que se presenta, el protocolo de pericia, el cual es entregado a las autoridades, hay un esquema que está en el sistema de medicina legal, ¿no? Que ya hay una estructura y que se trabaja en ese protocolo de pericia, ¿no? Donde tiene partes de datos de filiación, el motivo de evaluación, que es el relato, que cuando se hace en cámara GESEL es el relato que se trabaja en ese momento, y cuando se hace en consultorio se trabaja en el consultorio. Luego de ahí se hace la historia de vida personal, toda la historia de la persona desde el momento de la perinatal, de su niñez, su adolescencia, educación, trabajo, hábitos e intereses, vida psicosexual, antecedentes patológicos, antecedentes judiciales. Esos puntos se van trabajando. Se trabaja también la historia familiar. Con toda esa información recogida, la observación de conducta, las pruebas aplicadas, el psicólogo hace el análisis y llega a las conclusiones finales, y eso es lo que se emite y luego se envía a la autoridad. En cuanto al tiempo, los tiempos estimados, siempre se habla del tiempo, ¿no? La guía considera 45 minutos para cada fase. 45 minutos distribuidos en toda este, este, esta evaluación psicológica. Mm, En cuanto a las recomendaciones, en el pronunciamiento de un peritaje es no establecer juicio de valor, no realizar afirmaciones sobre hechos que no están probados, no indicar la autoría o responsabilidad de una persona frente al hecho materia de investigación. Yo no puedo decir que fue el señor con nombre y apellido, no puedo sindicar, no es responsabilidad ni parte de lo que le corresponde al psicólogo sindicar quién hizo quién es el autor de esto. Y en cuanto a las cualidades del peritaje, bueno, tiene que ser claro, evitar tecnicismos, un informe claro que entiende el operador qué es lo que le queremos decir. Hay que dar detalles sin redundancia, accesible, ¿no?, a las personas que lo requieren. Tiene que haber objetividad, honestidad y elevado sentido ético. Bueno. Esto es lo que he querido, he tratado de sacar extractos, ¿no?, de lo que es importante saber en este proceso de las entrevistas únicas en la cámara GESEL y posteriormente la evaluación psicológica,
Hay muchos temas, muchos puntos por hablar, ¿no? Pero les he sacado extractos importantes que pueden ser útil para su trabajo si es que son psicólogos o de repente hay profesionales como abogados o otro tipo de profesionales que están interesados en el tema. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.